Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del Internet, donde nos deleitamos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo, analizando las modas más candentes y, por supuesto, sumergiéndonos hasta el cuello en los romances y conflictos que nos tienen al borde del asiento. Hoy, señoras y señores, tenemos un banquete digno de sultanes, un plato que ha puesto las redes sociales al rojo vivo y que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. El supuesto y permítanme añadir, cada vez más intrigante juicio épico entre dos de las figuras más queridas y codiciadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Los rumores, las acusaciones veladas, las indirectas venenosas y las especulaciones desenfrenadas están volando más rápido que una alfombra mágica en una tormenta de Estambul. ¿De qué se trata todo este embrollo? ¿Hay realmente un enfrentamiento legal en ciernes, una batalla campal en los tribunales que podría sacudir los cimientos del mundo del espectáculo turco? ¿Quién está moviendo los hilos detrás de este drama digno de una telenovela de máxima audiencia y, lo que es aún más crucial, quién podría alzarse victorioso de esta contienda que promete ser más explosiva que un volcán en erupción? Agárrense fuerte a sus pañuelos, preparen sus palomitas de maíz y dispónganse a adentrarse en las profundidades de este culebrón, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor jugoso, cada insinuación maliciosa y cada posible escenario con la esperanza de descifrar qué está pasando realmente entre estas dos superestrellas que hasta hace poco eran la personificación del amor y la felicidad. Y como siempre, antes de que nos sumerjamos de lleno en este festín de chismes y revelaciones, no olviden regalarle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, primicias y análisis sin censura. Ya saben que aquí en su canal favorito siempre encontrarán la información más fresca, jugosa y, por qué no decirlo, escandalosa del mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Bien, empecemos por el principio, como en toda buena historia que se precie. El término juicio épico, lo reconozco, puede sonar un poco exagerado, digno de una superproducción de Hollywood. Y la verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, ninguna demanda presentada, ninguna citación judicial emitida, que nos indique que Kerem y Hande estén envueltos en una batalla legal formal, con abogados, jueces y toda la parafernalia que conlleva. Sin embargo, damas y caballeros, la cantidad de rumores, chismes, acusaciones veladas y especulaciones infundadas que han surgido en los últimos meses, desde que su idílico romance llegó a su fin, es tan abrumadora, tan persistente, tan insistente, que ha creado la percepción, la sensación, la creencia generalizada de que existe un conflicto serio, una tensión palpable, una guerra fría en ciernes entre ellos. Gran parte de esta especulación, como era de esperar, se centra en su ruptura, en las razones ocultas, en los secretos inconfesables que llevaron al fin de su relación. Recordemos, para aquellos que viven en una cueva o que acaban de llegar a este planeta, que Kerem y Hande, después de protagonizar la exitosísima serie Senkalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del mundo del espectáculo. Su romance, como en los mejores cuentos de hadas, traspasó la pantalla, desdibujó la línea entre la ficción y la realidad y conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo, que soñaban con verlos juntos para siempre, caminando de la mano por la alfombra roja de la vida. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como en las telenovelas, los finales felices no siempre son eternos y los príncipes y princesas a veces se dan cuenta de que no están destinados a vivir en el mismo castillo. Su relación, para decepción de sus fans más acérrimos, terminó, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre los detalles íntimos, las razones profundas y los motivos ocultos de su separación, los rumores, los chismes y las especulaciones sobre las causas que llevaron al fin de su romance no han cesado, sino que por el contrario, se han multiplicado exponencialmente. Algunos, los más sensatos, apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, a ambiciones divergentes, a caminos que se separaron inevitablemente. Otros, los más maliciosos, hablan de celos enfermizos, de desconfianza rampante, de traiciones imperdonables. Y otros, los más conspiranoicos, incluso mencionan la presión mediática, el acoso de los paparazzi y las exigencias de sus representantes como un factor determinante que acabó asfixiando su amor. Ahora bien, ¿dónde entran las acusaciones, las difamaciones y los insultos en todo esto? Aquí, mis queridos chismosos, es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se complica y donde el drama alcanza su punto álgido.
En las redes sociales, ese hervidero de rumores, ese campo de batalla de opiniones y ese escaparate de vanidades, han circulado varios rumores, algunos más creíbles que otros, sobre supuestas declaraciones o acciones que habrían dañado la imagen pública, la reputación y el buen nombre del otro. Por ejemplo, algunos, con la seguridad que da el anonimato de Internet, aseguran que Kerem, despechado y resentido, habría hecho comentarios despectivos, incluso humillantes, sobre la carrera de Ande después de la ruptura, cuestionando su talento, minimizando sus logros y ridiculizando sus aspiraciones. Otros, con la misma convicción, afirman que Ande, movida por la venganza y el rencor, habría filtrado información privada, detalles íntimos y secretos vergonzosos sobre Kerem a la prensa, con el único objetivo de perjudicarlo y dañar su imagen. Insisto y lo repito para que no haya malentendidos, todo esto son solo rumores, especulaciones infundadas, chismes de peluquería, pero la intensidad con la que se han difundido, la rapidez con la que se han propagado y la credibilidad que han adquirido han generado un ambiente de tensión, de confrontación y de hostilidad entre los fans de ambos actores. Es como si se hubiera abierto una brecha insalvable entre los keremistas y los andecistas, con acusaciones cruzadas, insultos despiadados y debates acalorados sobre quién tiene la razón, quién es el culpable de todo este embrollo y quién merece ser castigado por haber roto el corazón de su ídolo. ¿Pero por qué se habla de un juicio épico? ¿Qué tiene este conflicto, real o imaginario, para merecer tal calificativo? Bueno, la palabra épico en este contexto se utiliza para referirse a la magnitud del conflicto, al alcance de las acusaciones y al impacto devastador que podría tener en la carrera, en la reputación y en el futuro de ambos actores. Si las acusaciones fueran ciertas, si las difamaciones fueran probadas y si los insultos fueran demostrados ante un tribunal, podríamos estar hablando de demandas millonarias por difamación, daño a la imagen pública, perjuicio económico y otras posibles acciones legales. Y como todos sabemos, este tipo de procesos judiciales pueden ser largos, costosos, agotadores, muy mediáticos y, sobre todo, muy perjudiciales para la reputación, la imagen y la credibilidad de las partes involucradas. Sin embargo, y es importante recalcarlo una y otra vez, hasta el día de hoy, no hay ninguna prueba concreta, ningún documento oficial, ninguna declaración jurada que demuestre que Kerem y Ande estén planeando demandarse mutuamente, que estén preparando una batalla legal en los tribunales o que estén dispuestos a airear sus trapos sucios en público. De hecho, ambos, con una prudencia admirable, han evitado hacer declaraciones públicas sobre el tema, lo que, paradójicamente, ha contribuido a alimentar aún más la especulación, a engordar los rumores y a dar alas a la imaginación de sus fans más fervientes. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, después de desentrañar los rumores y después de examinar las especulaciones, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la ruptura entre Kerem y Ande ha sido un evento traumático, un golpe devastador para sus fans, que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Y que la falta de información oficial, el silencio sepulcral de ambos actores, ha dado lugar a todo tipo de rumores, chismes y especulaciones, algunos más descabellados que otros. En segundo lugar, que existe una percepción generalizada, una sensación extendida de que hay un conflicto serio, una tensión latente entre ellos, aunque no haya ninguna confirmación oficial de que este conflicto haya llegado a los tribunales o que se haya traducido en una batalla legal formal. Y en tercer lugar, que el impacto de todo este drama, real o imaginario, podría ser significativo para la carrera de ambos actores, independientemente de si finalmente deciden o no tomar acciones legales, de si optan por el camino de la reconciliación o de si se enzarzan en una guerra sin cuartel. Ahora bien, llegamos al quid de la cuestión, al meollo del asunto, a la pregunta del millón: ¿quién podría ganar este supuesto juicio épico? Esa, mis queridos chismosos, es una pregunta difícil de responder, ya que depende de muchos factores, algunos objetivos y otros subjetivos, como la veracidad de las acusaciones, la solidez de las pruebas, la estrategia legal de cada parte y, por supuesto, el humor del juez. Sin embargo, como buenos analistas del mundo del espectáculo, podemos analizar algunos posibles escenarios, sopesar las opciones y aventurar algunas predicciones, aunque, como siempre, la última palabra la tendrá la justicia, o lo que sea que eso signifique. Si las acusaciones de difamación son ciertas, si Kerem o Ande logran demostrar que han sufrido un daño real a su imagen pública, a su reputación profesional o a su patrimonio económico, la parte que logre aportar pruebas sólidas y convincentes podría tener una ventaja en el juicio. Sin embargo, probar la difamación, como saben los abogados, puede ser complicado, ya que requiere demostrar que las declaraciones fueron falsas, que se hicieron con malicia y que causaron un daño real y cuantificable. Otro factor importante, quizás el más determinante a tener en cuenta, es el apoyo del público, la opinión de los fans y la percepción de los medios de comunicación.
En este tipo de casos, donde la imagen y la reputación son fundamentales, la opinión pública puede influir, consciente o inconscientemente, en la decisión del juez o del jurado. Si uno de los actores goza de un mayor apoyo popular, si uno de los dos es percibido como la víctima y el otro como el verdugo, podría tener una ventaja en el juicio, al menos en términos de imagen y de popularidad. Pero más allá de quién podría ganar o perder en un posible juicio, más allá de los cálculos estratégicos y de las predicciones legales, lo más importante, lo que realmente importa, es que ambos actores puedan superar este momento difícil, que puedan dejar atrás los rencores y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Al fin y al cabo son dos personas talentosas, exitosas y admiradas que merecen ser felices, que merecen encontrar la paz y que merecen seguir brillando en el firmamento del espectáculo turco. Y es aquí, en este punto, donde entra la cordura, donde dejamos un poco de lado el drama, donde abandonamos por un momento el morbo y donde volvemos a la realidad. Quizás, después de todo esto sea una simple nube de humo, alimentada por el deseo insaciable de los medios de comunicación y de algunos fans de encontrar salseo, de buscar escándalo y de inventar historias donde no lo hay. Quizás simplemente Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro y no tienen ninguna intención de enfrentarse en un juzgado, de destrozarse mutuamente o de convertir su ruptura en un circo mediático. O quizás sí que hay tensiones, sí que hay rencores, sí que hay cuentas pendientes, pero están gestionándolas de forma privada, lejos del escrutinio público, con la discreción y la elegancia que se espera de dos personas adultas y civilizadas. En cualquier caso, creo que es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, con virtudes y defectos, y que merecen respeto, comprensión y privacidad. Dejemos de alimentar el morbo, dejemos de buscar el escándalo y concentrémonos en valorar su talento, en admirar su trabajo y en disfrutar de sus interpretaciones. Al fin y al cabo, son dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, que nos han hecho reír, llorar y soñar, y eso es lo que realmente importa. En resumen, el supuesto juicio épico entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que ha generado mucha controversia, mucha especulación y mucho debate en las redes sociales. Si bien no hay ninguna confirmación oficial de que exista una batalla legal formal, los rumores y las acusaciones han creado la percepción, la sensación de que hay un conflicto serio, una tensión latente entre ellos. El impacto de todo esto podría ser significativo para la carrera de ambos actores, independientemente de si finalmente deciden o no tomar acciones legales. Pero más allá de quién podría ganar o perder, más allá de los cálculos estratégicos y de las predicciones legales, lo más importante es que ambos puedan superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus sueños. Y hasta aquí llegamos con el chisme de hoy, mi adorada familia de chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo, de esta disección minuciosa y de esta reflexión profunda sobre el supuesto juicio épico entre Kerem y Hande. Recuerden que toda la información que les he proporcionado se basa en rumores, en especulaciones y en suposiciones, y que la verdad, como suele suceder, podría ser muy diferente. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, esclarecedor. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Hande realmente están enfrentados? ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Quién creen que es la víctima y quién el verdugo? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí en su rincón favorito de Internet, siempre encontrarán la información más fresca, jugosa y escandalosa del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.